Hoy estamos con Luis, profesor de la Universidad de Barcelona y doctor en Economía Política. Luis, cuéntanos. En general, hay una situación bastante desoladora en cuanto a la economía española. ¿Esto qué tiene de cierto? ¿Qué dicen los números? Pues mira, vamos a ver. Yo, como te comentaba antes, este año, bueno, el año pasado, en el año 2024, la economía española ha crecido, me parece que es un 3,1, un 3,2. Que para que te hagas la idea es lo que se crecía de media en la época de la burbuja inmobiliaria, que, bueno, pues el titular, no sé la gente que ha escrito este podcast qué edad tiene, pero el titular era que estábamos en la Champions League de los países, ¿no? Y esto contrasta bastante, aunque si tú miras las encuestas de confianza de los consumidores, las encuestas del CIS, la percepción que tiene la gente es que la situación económica es mala, que el futuro no es demasiado halagüeño y que sobre todo es peor que en el pasado, ¿no? Entonces, claro, esta sensación ¿es real o no es real, ¿no? Pues bueno, la primera parte sería pensar, bueno, esto es totalmente falso, igual es una conspiración de los medios de comunicación o algo así, que solamente reportan noticias malas o algo así. Yo tengo un amigo que cree eso, pero eso probablemente no es verdad. Vale. Una parte de la historia, esto no es algo que yo haya testado en ningún momento empíricamente, pero tiene que ver con que venimos de un periodo de inflación bastante alta. La inflación es algo que afecta a la psicología de la gente, ¿no? Tú puedes pensar que una crisis económica como la que hubo entre 2008 y 2015, que donde, por ejemplo, allí se perdió, pues creo que el consumo cayó como un 12%, es decir, un cambio del 12% en el nivel de vida. Pero cosas como el desempleo afectan a una porción muy pequeña de la población. En cambio, la inflación afecta a todo el mundo y en su vida diaria. Es decir, tú vas al bar y te cobran por un pincho más de lo que te cobraban en el pasado. Igual si te tomas dos pinchos todos los días, pues tienes esa sensación de encarecimiento y de empobrecimiento todos los días. Eso es algo que está comprobado. Hay artículos que han investigado eso, que repercute mucho en la visión de la gente. Otra parte de esta historia tiene que ver con si el PIB es algo que refleja el bienestar de la gente o no. Entonces aquí hay otra parte de esa paradoja que digas, hombre, si el PIB ha crecido tanto, ¿por qué la gente, por qué no, esto no se ve reflejado en la renta de la gente, ¿no? Entonces seguro que tú conoces gente que no sabe si o sea, que dice, a mí no me han subido tanto el sueldo como este. Y parte de eso es verdad. Y es porque una gran parte de este crecimiento ha venido porque hay más gente trabajando. Mm. ¿Y tú sabes de dónde viene la gente que está trabajando? De fuera. Muchos vienen fuera, sí. Es decir, en España ahora mismo tenemos como un 20% de población de origen extranjero, que es lo que llegamos a tener justo antes de la crisis de 2008. Un 20. Que de Un hecho 20%. también creo que salió hace poco la De la noticia. población, me parece que es solo la población activa, ¿eh? Va, va, tío. Sí, de los Vale. trabajadores. Porque hace poco se hizo viral una noticia que me quedaba que el 90 y pico por ciento de las altas de autónomos recientes Ujú. eran también de extranjeros. Es decir, esto correlaciona mucho con lo que tú comentas. Es decir, que en realidad lo que está viviendo es mucha nueva mano de obra, mucho nuevo empleo. Claro. Eso es lo que impacta al PIB, pero quizá si aumenta el PIB no tiene por qué realmente reflejarse en la economía de las personas. Bueno, me refiero más que nada que tú puedes ganar lo mismo, pero igual tu vecino que estaba desempleado ahora tiene un trabajo, ¿no? O igual hay más gente en el país trabajando. Entonces, una cosa que ahí tienes que tener en cuenta es que esto hay que verlo en términos per cápita. Pero en términos per cápita, para que te hagas la idea, entre 2015 y ahora, lo miraba esta mañana, hemos crecido un 12% acumulado. Que igual, dices, bueno, no es mucho porque Es son un PIB per cápita. en PIB per cápita, Ah, sí. PIB per cápita, es decir, es el PIB por persona, más aproximadamente en media, ¿no? Claro, eso parece que es poco, pero tú piensas que entre medias hemos tenido el hiato de la pandemia, ¿no? Donde hubo una caída, creo que caímos, no me acuerdo cuánto caímos el año de la pandemia, el PIB, pues un 10% o algo así, una barbaridad. Y claro, eso es algo que hay que recuperar, ¿no? Entonces, bueno, con todo, el aumento de la población explica una parte del aumento del PIB, pero en términos per cápita también importa porque, claro, mucha de la gente que ha venido nueva es gente que tenía, o sea, quiero decir que es gente joven que está en edad de trabajar. Mientras que España es un país que o sea, de forma orgánica tiende a volverse más viejo, ¿no?
La esperanza de vida aumenta y la gente tiene menos hijos, con lo cual, pues bueno, en los últimos años la economía ha sufrido un boost muy fuerte por la inmigración de fuera y por las mejoras que ha habido en el mercado laboral. Es decir, sabes que ahora tenemos un nivel de paro que es cercano al 10%. Y bueno, esto en parte tiene que ver con el ciclo económico y en parte probablemente con que ahora hay mucha menos temporalidad en España después de la reforma del año 2021 a 2022. Vale. Yo cojo ese dato del 3% aproximadamente que hemos crecido en PIB, que supongo que es uno de los mejores de Europa, por lo que también se ha visto en las noticias y demás. ¿Este 3% es suficiente como para compensar un poco toda la inflación que también comentabas Sí, antes? sí, claro, esto es en términos reales. Vale. Es decir, es un aumento en términos reales. Pero lo que sí es verdad, Ujú. y esto es un poco a lo que iba, es decir, hasta ahora yo solamente te he contado una historia de que esto es ilusorio. Vale. Pero lo que sí es verdad es que si tú miras las distintas generaciones, Ujú. hay un gap muy importante entre generaciones, Vale. ¿vale? Concretamente, Tú piensas, no sé de qué año eres tú, yo soy del año 85. yo del 96. Vale. Pues la corte sobre la gente que sois tan jóvenes es muy difícil decir con datos porque normalmente es gente que todavía no está suficientemente adelante en su ciclo vital para comparar Ujú. con otros grupos, ¿no? Pero si tú tomas qué aspecto tiene mi cohorte, es decir, la cohorte del año eh, 75 al 85, y la comparas con la que va del 55 al 65, es decir, es la de mis padres, básicamente. Tengo Millennial, Los millennials los con boomers. los boomers, efectivamente. Pues esas dos cohortes han tenido como trayectorias vitales completamente distintas. Vale. Unos han tenido una trayectoria muy, muy buena Ujú. y otras una trayectoria muy, muy mala. Si tú coges la riqueza mediana neta de estas cohortes, Ujú. tenía apuntado aquí que es aproximadamente la mitad de lo que tenían mis padres. O sea, la cohorte del 55-65 es el doble a la edad de 43 años o 42 años, me parece que es, de lo que tiene la cohorte que te estaba diciendo Eso ahora. como poder adquisitivo. No, riqueza es todo el patrimonio que tú tienes sumando todos los activos, es decir, activos inmobiliarios, activos reales y deduciendo las utilidades. Vale. ¿Vale? Bueno. Y luego, si lo ves, por ejemplo, en tasas de vivienda en propiedad, Ujú. la vivienda en propiedad, bueno, no sé si lo sabes, pero si no te lo digo yo, es el principal activo que tiene la gente en un país como España. España históricamente es un país donde teníamos tasas de vivienda en propiedad en la generación de mis abuelos, pues cercanas al 90%. Todo el mundo poseía su casa, ¿no? Bueno, pues en comparando a la edad de 40 y pico años la generación de los boomers con la de los early millennials, ¿no? Pues tienes un gap de 13 puntos porcentuales de PIB en la propiedad, ¿no? Es decir, aproximadamente un 81% en el caso de los boomers y en los millennials, que es un 68%. Es mucho más. O sea, el problema de esto se hace con datos de la encuesta financiera de las familias que hace el Banco de España, ¿no? Son datos que yo hice unas estimaciones para un capítulo de un libro que he escrito con Pablo Veramendi. Y en estos casos tú tienes que tomar la edad de los hogares. La gente vive en hogares, Ujú. ¿no? No de gente que vive con sus padres. Y tomas la edad de lo que se llama el cabeza de familia. Claro, cabezas de familia, dada la edad de emancipación en España, que es cercana a los 30 y pico años, pues de la generación del 85 al 95 es más difícil tenerlo porque tienes un efecto de que hay mucha gente que todavía no se ha emancipado, ¿no? Entonces no puedes tener esa comparación. Pero con los datos que tú tienes ahora y sabiendo la tasa de vivienda en propiedad en esa generación yo creo que es como hasta 20 puntos más baja. Sí, claro. Es decir, la tendencia, aunque no se puede comparar realmente con los datos uno a uno, la tendencia sigue baja. Sigue bajando, sí, sí. Es decir, en una frase, sería que cada vez los jóvenes viven peor que sus que generaciones precedentes. Bueno, yo no lo llamaría lo de vivir peor,
es distinto Vale. que la riqueza que posees, ¿vale? Vivir peor tiene como una connotación un poco de bienestar subjetivo, Vale. que eso es subjetivo, ¿no? Puedes vivir bien o Vale. mal con más o menos dinero, es decir, puedes ser rico y, sin embargo, vivir bien, etcétera. Pero en términos de riqueza y de patrimonio acumulado, eso es totalmente cierto. Y esto es curioso, porque si tú en lugar de mirar la riqueza, Ujú. miras la renta, Vale. tú ves que la generación que te estaba diciendo, ¿no? La del 75-85, va un poco por detrás de donde estaban a su edad la generación anterior, en términos reales, ¿eh? Sí. Todo esto ajustando por poder adquisitivo, inflación, etcétera. Va un poco por detrás, pero no una diferencia muy grande. Estaba mirándolo esta mañana y creo que serían como en renta anual unos 2.500 euros brutos, ¿no? Que no es mucho dinero, 2.500 euros al año es poco dinero. Entonces tú te preguntarás, ¿y de dónde viene ese gap tan grande? Pues viene de la crisis 2008. Y cómo, o sea, cómo las dos generaciones han surfeado dónde les ha cogido en su ciclo vital esa trayectoria, ¿vale? Entonces tú piensas, la generación que te estaba diciendo anterior, la de los boomers, pues esta es gente que en principio se emanciparon pues en los años 70, 80 y llegaron al mercado de trabajo en una situación muy buena. Es decir, en aquel momento, pues España estaba convirtiendo en una democracia, entramos en la Unión Europea y, y además había muchos cambios que estaban ocurriendo, que en particular se estaban liberalizando empresas relativamente grandes y eso generó que se abrieran muchos puestos de trabajo muy buenos, ¿vale? Y otra parte tiene que ver con el mercado inmobiliario. En aquel momento, pues era bastante fácil comprarte una casa. ¿Por qué? Bueno, primero porque las ciudades no eran tan importantes como son ahora, ¿no? Es decir, esto hay un fenómeno que está bastante estudiado, que es lo que llaman The Rise of Cities. Es decir, antes muchísima más gente vivía en pueblos, pero ahora tú tienes una concentración cada vez mayor de la actividad económica de los países en grandes ciudades. Sí, si piensas en Madrid, lo miraba esta mañana, entre el año 2016 y ahora me parece que hemos ganado como 300.000 habitantes o algo así, un 10% de población. Vale. Te lo digo de memoria, ¿eh? Igual me estoy liando, pero básicamente eso es un fenómeno global. Las grandes ciudades son sitios donde se concentra la mayor parte de la actividad económica. Entonces, tú imagínate que tú te mudaste a Madrid en los años 70-80 y te compraste un piso en Móstoles, que en aquel momento era una ciudad dormitorio donde igual te podían matar por la noche. Y pues igual ese piso hoy vale medio millón de euros. Y tú podrías ser en aquel momento un emigrante de un pueblo de Andalucía que llegó a Madrid con lo opuesto, ¿no? Y esa es un poco la trayectoria, si piensas en ello, de cómo ha afectado eso, cuál es la historia de los boomers. Ujú. ¿Cuál es la historia de la otra generación, de la de los millennials que te decíamos antes? Bueno, pues esa gente probablemente se emanciparon en medio de una burbuja inmobiliaria o en medio de una crisis económica, la de 2008, ¿no? Que fue una cosa totalmente brutal. Claro. Y entonces sufrieron un retraso muy fuerte en su ciclo vital. ¿Qué es lo que pasa? Después de la crisis inmobiliaria de 2008, hay cosas que ocurren en el mercado inmobiliario en España. La primera es que la gente, bueno, está mucho más expuesta al paro y sufren, pues, un problema. Es decir, por ejemplo, si tú eras una persona que trabajabas en el sector público o que aspirabas a aspirar al sector público, se congelan las plazas públicas durante muchos años. Y en la universidad, por ejemplo, que es algo que yo he vivido de cerca, porque tengo mucha gente en mi entorno que trabaja en la universidad, pues había como ¿cómo decir? Una masa de gente esperando a tener una plaza fija, Un pollo de que es el muerto. cuello lateo, efectivamente, ¿no? Eso ha ocurrido en muchos sitios, no solo en la universidad, ¿no? Y otra parte muy importante tiene que ver con el acceso al crédito. Es Claro. decir, a raíz de crearse el euro, en España empezamos a recibir muchísimo dinero. Bueno, lo que ocurrió es que el riesgo de tipo de cambio desapareció, ¿no? Eso es lo que ocurre con el euro.
y llegamos, yo creo que a tener un déficit por cuenta corriente del 13 o 14%. Un déficit por cuenta corriente significa que eran flujos de capital que entraban en el país, que venían básicamente, simplificando mucho, ¿vale? Ujú. Lo que ocurría es que en España crecimos durante 15 años porque los bancos alemanes nos mandaban dinero y nosotros nos dedicábamos a construir casas y vendérnoslas entre nosotros, ¿vale? Eso, pues en cierto punto entró en situación y en aquella época que no sé si la gente se acordará, bueno, no me acuerdo porque lo viví en primera persona, pero había situaciones de auténtica locura, ¿no? De gente que trabajaba en la construcción con un empleo temporal y tenía dos hipotecas. Eso obviamente no era algo que pudiera durar permanentemente, pero entonces lo que ocurrió es que después de eso el acceso al crédito por las regulaciones de la Unión Europea y del Banco de España se endureció muchísimo. Entonces ahora es mucho más difícil conseguir un crédito, aunque yo haya llegado a tener la renta que tenía mi padre cuando cuando él tenía mi edad, ¿no? Que ya te he dicho que no sería exactamente la misma, al menos en media, pues probablemente te van a pedir mucho más dinero como entrada, ¿no? Y no solo te van a pedir más dinero como entrada, sino que el precio de las casas es muchísimo más alto, ¿no? Es decir, ahora mismo igual una hipoteca tienes que endeudarte como a 30 o 40 años, que eso era algo impensable en los años 90. Entonces decimos que la generación millennial, a diferencia de la anterior, le pilla el momento vital donde acceder a la vivienda, que es, digamos que, la forma más sencilla y tradicionalmente la que ha utilizado el español promedio para invertir y revalorizar sus ahorros, porque al fin y al cabo la tradición de invertir en bolsa y en activos aquí siempre ha sido muy minoritaria, donde siempre ha funcionado ha sido el sector inmobiliario. A la generación le pilla justo o bien en la burbuja con unos precios súper inflados o posteriormente con la crisis con unos requisitos de entrada súper elevados. Aproximadamente esa es la imagen de Esa es la contexto, idea, sí. ¿no? Entonces, si eso es lo que aplica a la generación early millennial, ¿qué aplica a lo que estamos ahora? Es decir, yo ahora tengo gente de mi edad, la gente alrededor de los 30, que no es que esté pensando en a ver si puede o no acceder a un crédito hipotecario, sino que es que todo empieza viendo para los padres y no hay previsión de poder salir de esa situación. Bueno, la situación ahora es que, claro, hay dos cosas. Primero está la historia del The Rise of Cities, que es lo que Ujú. te decía, ¿no? Es decir, tú me has dicho que eres de la línea de la Sí, perfección. Bueno, pues por culpa de gente como tú, la gente como yo, no nos podemos emancipar en Madrid. ¿Por qué? Pues porque mucha gente ha venido de fuera de Madrid a vivir en Madrid. Obviamente lo digo en broma, sí, sí, sí. ¿no? Creo que por supuesto la gente de fuera de Madrid tiene derecho a venir a vivir a Madrid y la gente fuera de Barcelona también, pero lo que observas es, bueno, en Madrid hay una historia un poco si quieres, de economía política del urbanismo, de que el suelo debería estar más liberalizado que de lo que está y eso haría que hubiera más oferta, ¿no? Pero bueno, eso yo no sé mucho de urbanismo. Pero en casos como Barcelona no puede crecer. O sea, hay mar y no hay mucho espacio Claro, no hay- donde pueden crecer. Solo puedes crecer a lo alto, ¿no? No. Podrías hipotéticamente cargarte las casas del Eixample y construir rascacielos, pero complicado. eso, bueno, creo que coincidiremos en que no es una buena idea, ¿no? Entonces, pues claro, eso hace que, por un lado, la gente joven quiere emigrar a las ciudades porque es donde está la actividad económica, ¿no? Tú no te quieres ir a vivir a Arenas de San Pedro, Ávila, porque allí no hay absolutamente nada que hacer, por lo menos de actividad económica, Ujú. pero al mismo tiempo el precio de la vivienda en las ciudades, de la vivienda me refiero del alquiler, pues es muy alto. Entonces, efectivamente, la gente está acogida en esa situación, ¿no? Y sobre todo, no tienen un colchón de dinero con el que poder entrar. Yo esto no lo tengo muy claro, no hay datos claros sobre eso, pero en mi entorno, toda la gente que yo conozco que se ha comprado una casa lo ha hecho con ayuda de sus padres. Ya, ya, eso es muy, muy típico. El que te presten dinero sabiendo que tú solo no vas a llegar a la entrada. Exacto, sí, sí. Con si quieres, el elemento de brutal desigualdad intrageneracional que eso tiene. Es decir, hay padres que tienen dinero para prestarle a sus hijos y otros que no. En particular, hay muchísimos padres que su única fuente de riqueza es la casa en la que viven, ¿no? Igual esa casa puede valer medio millón de euros,
pero claro, no le puedes prestar Claro, el líquido. los dinero líquido. Vale, entonces, como conclusión podríamos decir que en realidad la imagen que muchas veces se crea de generación y de las previas de la generación de cristal, que se lo gasta todo en Netflix y gimnasio, y por eso no accede a vivienda, no es cierto. Es decir, los datos demuestran que cada vez es más Ya complicado. tengo muy claro quién sostiene esa idea, pero no lo sé. O sea, desde luego no creo que eso tenga ningún recorrido real, ¿no? Totalmente. Entonces, retomando un poco lo que decíamos al inicio, si ha habido un crecimiento en el PIB, en teoría todo va a la mejor. Ujú. Realmente, si existe esta desigualdad, es porque a alguien le va bien y a alguien le va no tan bien. Esta desigualdad, ¿en qué grupo poblacional? Es decir, la generación del baby boom ve este crecimiento y nosotros no, o Vale, dónde va ese PIB? vamos a hablar de desigualdad. La desigualdad se puede ver en muchas dimensiones, Ujú. ¿vale? La forma más general de verla es en la población global, básicamente viendo cuál es la dispersión de la renta entre individuos. Eso se mide con un índice que es el índice de Gini. Y bueno, no sé si esto te interesa, pero básicamente en España esto evoluciona en función del ciclo económico. Es decir, el Gini en España, cuando hay poco desempleo, es bajo. Ujú. O sea, en general el Gini en España es más alto que en países de su entorno, pero es totalmente cíclico. Esto es cíclico por lo menos desde el año 70. Es decir, con las crisis económicas aumenta mucho porque hay mucha gente que se va al paro, el del mercado de trabajo funciona muy mal, y en las expansiones disminuye. ¿No? O sea, lo que te estaba contando arriba antes es tú, por una historia de lotería Ujú. vital, pues te incorporas, o sea, tu ciclo vital interactúa con el desarrollo del país en el que vives. Entonces, como te decía, tú tienes una generación que ha experimentado a lo largo de toda su vida un aumento sostenido de su renta, que ha ido acompañado además de una revalorización de sus activos principales, fundamentalmente la vivienda. Y luego tienes otra generación que no solamente se ha entregado la peor crisis o dos crisis, bueno, no considero que la crisis del COVID se ha recuperado bastante rápido, ¿no? Pero la principal fue la de 2008-2015, que se han chupado ese periodo como sufrido igual un retraso de 5 o 8 años en su ciclo vital y no han podido recuperar. Entonces eso ha generado gaps muy grandes, que eran los que te comentaba antes, pues en riqueza, en tenencia de vivienda en propiedad e incluso, pues, en renta, ¿no? Es decir, si tú querías entrar en una empresa y tardaste 5 años más en llegar a un puesto X porque te quedaste, o sea, porque la empresa no prosperaba lo suficientemente rápido, pues probablemente ahora estás por detrás de donde estarías en otros términos, ¿no? Y hay esa especie de tapón en esa historia. Entonces, ¿dónde se puede ver esa historia? Pues, claro, nosotros venimos, si quieres aquí podemos hablar un poco de cómo esto interactúa con cómo percibimos esa desigualdad Ujú. a nivel político o social, ¿no? Vale. Cuando yo era jovencito, cuando tenía 20 años o así, es decir, antes de la crisis económica, la tasa de pobreza que había entre la gente mayor Ujú. era mucho más alta que entre los niños. Los niños obviamente no son pobres, o son pobres son sus padres, ¿vale? O sea que la tasa de pobreza infantil en realidad es la tasa de pobreza de la gente joven con hijos. Ya. Eso es algo que cambia alrededor de la crisis económica de 2008. Los mayores están cubiertos porque sus ingresos, las pensiones, pues no cambiaron durante la crisis, no se tocaron, Ujú. mientras que la gente joven, pues mucha gente se quedó en paro Claro. y se volvieron pobres. Y eso que cambió a lo largo de ese tiempo no se ha vuelto a invertir nunca. La gente mayor sigue teniendo tasas de pobreza mucho menores que los jóvenes. Vale. ¿Qué es lo que hay detrás de esa historia de que la gente mayor está tal? Bueno, pues está, en primer lugar, que sus ingresos, las pensiones, etcétera, pues es algo que en España, a nivel, si quieres, de economía política, es totalmente sagrado. No se toca. Hay gobiernos que han hecho intentos de sacar la patita, de intentar meterle mano a ese tema y al final siempre se ha dado marcha atrás. Ujú. Y esto no es una historia ni de izquierdas ni de derechas, todos, o sea, quiero decir, los jubilados son un lobby transversal a toda la sociedad, ¿no? Pero sin embargo, nosotros seguimos manteniendo en el discurso público la idea de que la gente mayor es gente vulnerable, en parte porque efectivamente es gente vulnerable, ¿no?
Pero los jubilados de los años 90-2000 y los jubilados de los 2020 son gente totalmente distinta. Los jubilados de esa época, del pasado, pues eran como el abuelo de Manolito Gafotas. No sé si tú has leído Manolito Gafotas, pero igual era un señor que se pasaba el día viendo la tele y que a lo sumo podía sacar a comprarle una techería a su hijo porque su pensión probablemente era muy baja. Claro, la gente que se está jubilando ahora han vivido la época de mayor prosperidad económica del país y van a llegar a esa situación primero con una historia de cotizaciones o sea, de pensiones muy buena, ¿no? O sea, de haber cotizado mucho durante mucho tiempo y segundo con un patrimonio inmobiliario y de otro tipo de aspectos muy grande, muy abultado, ¿no? Y claro, eso significa que en lugar de sacar a su nieto a comprar chucherías, pues pueden irse de viaje, pueden hacer otras cosas. Y en particular, claro, si esa gente tiene casas, mucha gente en esa generación, sobre todo gente de clase media alta, que tienen 3 y 4 casas, ¿vale? Primera, segunda vivienda. Eso genera rentas, ¿no? O sea, eso genera ingresos en términos Sí, y a poco que esa casa de Móstoles que compraste hace 30, 40, 50 años, ahora ya revalorizado un poco, con esas 4 casas, tiene un patrimonio de superior a 1 millón. Sí. Esa imagen del jubilado pensionista pobrecito, que es un poco el que se nos queda de Manolito Gafota, quizás no casa con los que se están jubilando ahora, que son de la generación diferente. Exacto. Eso es un poco lo que he intentado. De hecho, una de las cosas que la gente creo que no entiende cuando habla del sistema de pensiones, mucha gente habla de que el sistema de pensiones, eso me lo comentabas el otro día, ¿no? De que es como un esquema de Ponzi. Ujú. A ver, eso no es verdad. El sistema de pensiones es un esquema de Ponzi en el sentido en el que una mutualidad es un esquema de Ponzi, ¿vale? La mutualidad, como, claro, se basa en que hay gente que sufre un riesgo y otros que no sufren un riesgo, y los que no lo sufren, que el riesgo en este caso es la jubilación y el periodo que vas a estar jubilado, compensan a los otros. Pero bueno, lo que sí es cierto es que el sistema de pensiones pues redistribuye de la gente que trabaja a los jubilados. Eso es verdad. Pero hay otros mecanismos por los que se redistribuye eso, que no es el sistema público de pensiones. Quiero decir, en ausencia del sistema público de pensiones tendríamos el mismo problema con el envejecimiento. Lo que ocurre es que los jubilados tendrían un patrimonio acumulado que explotarían, con el que podrían extraer rentas de la gente que trabaja. ¿A qué me refiero con esto? Tú imagínate que en España no tuviéramos pensiones públicas y la gente acumulara patrimonio, por simplificar, comprándose casas. Pues esas casas se las alquilarían a la gente joven, ¿no? Y conseguirían tal. Y eso es en parte lo que está ocurriendo ahora. Es decir, yo ahora voy a alquilar una casa en Barcelona, pues la señora a la que se la voy a alquilar básicamente es una señora que se va a mudar, no sé si a un sitio fuera de Barcelona, en el campo o algo así. Y bueno, pues yo le voy a estar pagando y supongo que pagará menos de lo que yo le voy a pagar y va a tener una renta para complementar su jubilación, ¿no? Y eso ocurre, pues, quiero decir, masivamente en España por el canal del mercado inmobiliario. Y para nuestra generación, es decir, mi generación que todavía vive con los padres y tiene que rezar para que le puedan prestar dinero para la entrada, ¿hay alguna esperanza? Es decir, a nivel político se puede tomar, tampoco a lo mejor te estoy preguntando lo que se sale mucho, ¿no? Pero a nivel político se puede tomar una decisión que nos ayude o simplemente queda cruzar los dedos y esperar a heredar y ver si tenemos suerte. Bueno, supongo que sí, es decir, como te digo, en España hay un consenso transversal muy fuerte sobre el sistema de pensiones y sobre la percepción colectiva de que los jubilados son gente vulnerable, que no es falsa, es verdad que, quiero decir, en España, claro, te puedes quedar o sea, tú puedes ser una persona dependiente y eres una persona vulnerable, ¿no? Y aunque ahora está la ley de dependencia y que asegura que esa gente no se va a encontrar tal, además es verdad que aunque en España hay una esperanza de vida muy grande, la morbilidad es bastante mal. O sea, la morbilidad es la calidad de vida que tiene la gente en la parte final de su vida. Entonces, eso es verdad que son un colectivo vulnerable, pero al mismo tiempo esa sensación se ha transmitido en que pues, el tema de las pensiones no se ha tocado nunca, ¿no? El tema del precio de la vivienda y de los alquileres en las grandes ciudades claramente tiene ganadores, que es la gente que tiene casas. Entonces, bueno, pues supongo que el hecho de que haya políticas urbanísticas totalmente contraproducentes
que encarezca de la vivienda, ¿no? Antes decía el caso de Barcelona. Barcelona no tiene solución porque es o sea, Espacio. no hay espacio. Pero en Madrid, el norte de Madrid, puedes construir in extenso, ¿no? Bueno, yo no lo sé si el gobierno de la Comunidad de Madrid tiene interés en que la vivienda siga siendo más cara o no, pero bueno, con Esperanza Aguirre pusieron la ley del techo. No sé si sabías esto de que no se podía construir en su momento, no me acuerdo si eran 3 o 4 alturas o algo así. Sí, entonces, bueno, no creo que eso sea o sea, no creo que eso sea intencionado, pero lo que sí es cierto es que las políticas públicas que se han hecho para intentar, por ejemplo, facilitar el acceso a la vivienda, pues no han ido durante mucho tiempo en la dirección que a mí me parecería correcta, ¿no? Totalmente. También hemos visto hace poco cómo se implementaban las hipotecas al 90%, al 100%, para los jóvenes, con no sé qué requisitos, pero igualmente, si necesitas esa entrada y no has podido capitalizarte para desembolsar esa entrada, casi que el juego sigue siendo Tal. bastante la misma historia. Esto, hablábamos antes de empezar el podcast, cómo esta serie de leyes normativas, cómo ha ido evolucionando un poco la situación de los perjudicados y los no tan perjudicados, ha ido evolucionando en una mayor desconfianza en lo que es el gobierno, las instituciones, sobre todo por la parte que es más perjudicada, que como estamos viendo son cada vez los jóvenes. De Sí. hecho, si se le suma el hecho de que tú comentabas antes, ¿no? De que los mayores de 55 que ya están jubilados o están en camino de, son mayoría a la hora de unas elecciones, los jóvenes realmente ni se nos espera, ni se nos van a edificar, ni se nos van a poner, digamos que, leyes que promuevan nuestro voto. Esta desconfianza es justificada. ¿Esto es una tendencia que solamente vemos en España o es también algo más global? ¿Cómo lo ven tú, Luis? Vamos a ver. Te voy a contar, esto es una buena oportunidad para hablar de mi libro. Mira, yo, como te he dicho, hice un doctorado en economía política y el primer capítulo de mi tesis tenía que ver sobre cómo en la crisis de 2008 había cambiado la política en España. Entonces te voy a contar cuál es mi historia. Mi historia tiene precisamente que ver con esta historia del choque entre generaciones, ¿no? Si tú mirabas en el año 2000, en las elecciones de 2015, ¿no? El sistema de partidos tal y como existía en España desaparece, ¿no? Vuela por los aires y vivimos ahora una época distinta de la de los 25 años anteriores. Lo que ocurre es que los dos partidos que aglutinaban a la izquierda y a la derecha, pues se disgregan en distintos grupos, ¿no? Y de ahí venimos, pues, en la situación que eso ha evolucionado, es lo que estamos ahora, que no vuelve a ser un sistema bipartidista, ¿vale? Entonces, ¿quién aparece en aquel momento? Pues aparecen dos partidos, que son Ciudadanos y Podemos. ¿Y qué tienen en común los votantes de Ciudadanos y de Podemos? Que en general no son ni parados, ni gente que tú podrías pensar que son gente perjudicada por la crisis. Tú pensarías que la persona más perjudicada por la crisis era un obrero de la construcción que se había quedado sin trabajo después de esto. En general, tú mirabas los votantes de Ciudadanos y de Podemos y eran en general gente educada, de clase media alta, pero cuando tú mirabas indicadores que te permitieran ver cuáles eran las aspiraciones de esa gente, veías que ellos estaban como muy por detrás de donde esperaban estar. Es decir, tú imagínate que tú eres una persona que eres la primera generación de haber ido a la universidad y que a tus padres les ha ido más o menos bien en la vida, pues probablemente cuando terminas la carrera quieres llegar a tener. Y de repente te encuentras en una situación en la que la situación es horrible, ¿no? Y entonces eso hace que aparezcan dos partidos que son Ciudadanos y Podemos, cuya principal reivindicación no es cambios drásticos en la economía. Tú podrías pensar que dices, mira, el capitalismo español nos ha fallado, vamos a probar con otra alternativa, ¿no? En Podemos hacen un amago hacia la alternativa esta bolivariana, pero muy rápido se enfocan en esto de la casta, del populismo, etcétera, ¿no? Y claro, el tema es que la coalición de gente que estaba detrás de estos partidos, pues no es gente que tenga interés en cambios drásticos en el sistema económico, es gente que probablemente lo que quieren es volver a lo que había antes. Y eso es lo que explica que toda esa gente perdieran la fe en los partidos tradicionales, la confianza, eso es lo que yo argumentaba en el análisis que hacía, ¿no? En las instituciones anteriores, ¿no? Y generar una situación de desconfianza sistemática respecto al conjunto de la política. Y de ahí viene una segunda derivada,
que es que, claro, el sistema político, una vez que los partidos tradicionales desaparecen, se vuelve muchísimo más polarizado, porque aparecen muchos partidos nuevos. Y si quieres sobre esto, te puedo contar más cosas sobre el tema de la polarización. Sí, Vamos a ver. vayamos de ti. La polarización política, en principio, es difícil de definir, ¿vale? Hay varias definiciones de qué es la polarización. En principio, se hace la idea de que las sociedades se vuelven como más extremas en cuanto a las cosas que piden. Ujú. ¿No? Que hay gente que la izquierda es muy de izquierdas y los de derechas son muy de derechas. Sin embargo, si tú miras las cosas que piensa la gente, yo no diría que en España tú tienes una situación mucho más polarizada que en el pasado. ¿Vale? Esto no es necesariamente así. Lo que sí ves es que la gente tiene actitudes muy fuertes hacia los partidos. Es decir, la gente de derechas detesta a Podemos bueno, y los sucesores de Podemos con muchísima fuerza y al PSOE, y la gente de izquierdas así. Y especialmente hay una historia aquí territorial. ¿Vale? Vale. Tú piensas que cuando Aznar llega al gobierno en el año 96, lo hace con apoyo de los nacionalistas catalanes, ¿no? Y hubo ahí una historia de amor entre Aznar y CiU, que, bueno, si buscas en internet puedes encontrar a Aznar hablando en catalán. Liquidaron a Vidal Cuadras, que era el entonces líder del PP en Cataluña, que luego fue uno de los fundadores de Vox, ¿no? Ujú. Hicieron un intento de acercarse y durante bastante tiempo, hasta la crisis, bueno, hasta el año 2011 o así, que es cuando CiU apuesta por el independentismo, los nacionalistas catalanes y el PP colaboraban regularmente, ¿no? No te digo yo que sus electores se cayeran bien, pero había una cooperación bastante sistemática. Alrededor de la crisis, lo que ocurre es que en Cataluña los electores de CiU se enfadan con CiU, que era La derecha. el partido mainstream, o sea, igual que el PSOE era el de la izquierda, el PP el de la derecha, y pues CiU era el del nacionalismo catalán. Y bien, esto, entonces lo que hizo CiU en aquel contexto es, bueno, nosotros vamos a intentar liderar este descontento y apostar por una alternativa que es el independentismo. Vale. Eso es más o menos lo que ocurre. Eso ocurre también en el contexto de la sentencia del Constitucional y de otras cosas. Pero lo cierto es que en aquel momento había un descontento ambiental muy fuerte. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En el momento en el que CiU y lo que después le sucede, que Junts apuesta por el independentismo, eso hace muy difícil que ellos puedan volver a pactar con el Partido Popular. De hecho, realmente lo que ocurre en Cataluña es que la gente le tiene mucha manía al PP bueno, por muchas cosas que habían hecho, como la sentencia, vamos a ponerse el estatut, etcétera. Es decir, el PP en Cataluña hoy día, eso no era cierto en los 2000, es un partido que está cerca de la marginalidad política, ¿no? Solamente hay unos frikis que les votan y tal, y parece que ahora Vox está recuperando algo de tal, pero eso es así. Entonces, en ese momento, claro, lo que ocurre es que no solamente tienes polarización en el eje izquierda-derecha, porque por un lado aparece Vox como respuesta un poco al conflicto que se produce, pues es una interpretación mía, se puede ver así empíricamente, pero yo creo que una gran parte de la aparición de Vox se debe a la disgregación del PP en el fracaso que hicieron en la gestión del independentismo. Y por el otro lado, tú vas a tener la aparición de Podemos, etcétera, etcétera, que es un partido tal, y la coalición que tú tienes ahora mismo en España, que es la izquierda más los nacionalistas. Claro, ahí la pieza que de alguna forma es muy complicada de resolver es que el PP no puede pactar con Junts, porque el PP es un partido extremadamente impopular en Cataluña. Entonces tienes una polarización en el sentido de que los partidos están muy distanciados y no pueden pactar entre sí. No puedes tener coaliciones de gobierno que te generen políticas más o menos centristas. ¿Cuál es la consecuencia que tiene la polarización política? Pues que cuando gobiernan los que no son los tuyos, la gente está muy enfadada. Entonces, bueno, esto es una cosa que yo he mirado con detalle, tengo un artículo sobre este tema, y es básicamente que en los sitios donde la polarización es muy intensa, Ujú. la gente no confía en las instituciones. Pero no confías solamente en las instituciones como el gobierno, ¿no? Porque tú puedes decir, mira, el gobierno lo controla el PSOE, entonces, pues
yo a mí no me gusta el PSOE, pues naturalmente te preguntan si confías en el gobierno y te dices no, porque el gobierno es un señor que me cae mal. No, no confían en instituciones como el Poder Judicial, los bancos centrales, la Unión Europea. Eso es algo que cae, es decir, es algo que atraviesa todo el sistema político, ¿no? Aunque no esté relacionado con Aunque algo. no esté relacionado con un partido concreto. Vale. Sí. O sea, obviamente tú podrás decir que está mediado porque al fin y al cabo los partidos representan a los países en la Unión Europea, etcétera. Pero lo que ocurre, o sea, mi lectura de esta historia es que cuando la polarización es muy intensa, la gente que está en la oposición desarrolla actitudes, vamos a llamarlo antisistema. Ujú. Es decir, Una versión a todo. una versión a todo. Sí, Vale. sí. Y esto es, bueno, o quizá lo tiene más estudiado para España, pero esto es global. No, no, yo lo hemos estudiado para todos los países de Europa. O sea, hice un análisis Generalizado. o sea, es algo generalizado, claro, para intentar, o sea, estadísticamente, para tener variación en el nivel de polarización de los partidos, necesitas tener Una muestra grande. una muestra grande, ¿no? De hecho, si tú piensas en lo que ha ocurrido ahora mismo en Estados Unidos, bueno, esto sale un poco del tema, no sé si quieres hablar de esto. Bueno, en Estados Unidos, yo soy, o sea, en general yo soy bastante prudente con las palabras, pero yo creo que es razonable pensar que hay una situación ahora de regresión democrática. Es decir, donde tenemos una democracia plena y ahora con la segunda elección de Donald Trump, que fue un señor que dio un golpe de Estado, etcétera, estamos en un proceso totalmente inédito. Es decir, en la historia reciente de Occidente esto no había ocurrido Ya. nunca. Y la pregunta un poco que te puedes hacer es, bueno, ¿y por qué la gente los gobernantes de Trump han decidido apoyar a un gobierno que era, o sea, que yo qué sé, que está intentando, las universidades americanas están intentando cortarles los fondos porque, ¿qué tal? Claro, esto es muy difícil de entender si no es por la polarización política, ¿no? ¿Por qué la gente no entendió, pues eso, que Donald Trump intentó dar un golpe de Estado el 6 de enero de 2021, me parece que Sí, fue? cuando dijo Que no que era aceptaba las elecciones. Es decir, eso, o sea, quiero decir, de nuevo, es decir, sí, sí, sí. literatura científica, definición de golpe de Estado, eso entra right in the middle. No, No no hay es, no opinión es sobre una, no es, o sea, no es algo opinable. ¿No? Pues ahí yo he visto artículos que muestran que efectivamente la gente pensaba que es que Donald Trump había ganado las elecciones, la gente que les apoyaba, ¿no? Eso es muy difícil de entender si no piensas en el proceso de polarización política que empieza en Estados Unidos en el año 70 y que se presenta hasta el presente, ¿no? Es muy difícil de entender si tú no entiendes que la gente está dispuesta a aceptar violaciones más o menos importantes del Estado de Derecho con tal de que no gobiernen los otros. Ya. ¿Mm? Eso me choca muchísimo porque sí que es cierto que veo esa tendencia desde, quizá que desde que salió Podemos Ciudadanos, ese descontento post 15M y un poco lo que pilla a esa generación millennial en su apogeo de, oye, yo venía con unas ideas, yo tengo más formación, más estudio que mis padres, que mi generación predecesora, y tengo peores condiciones. Ese descontento desemboca todo ello, y desde entonces casi que el ser de un partido, es decir, se es de un partido político, no votas a un partido político, sino que eres como el que es del Madrid o del Barcelona. Y si eres de Madrid, odias al Barcelona. Hay como un sentimiento muy futbolístico, muy de hooligan respecto a los partidos políticos, pero luego, cuando quizás yo estoy sesgado con mi entorno y digamos que tengo gente muy variada, pero gente bastante que considero lógica, ¿no? Mis amigos. Lo que yo cuando hablo con ellos es que realmente hay un descontento en general, es decir, yo voto a este, pero realmente tampoco que esté especialmente contento. Y de hecho hay medidas que propone el otro, propone el otro, propone el otro, y no las veo descabelladas. Es decir, como que choca mucho este afianzamiento y este abrazar el concepto de soy de tal partido, con que luego en realidad haya... Efectivamente, o- mira, esto, como te decía antes, hay distintas definiciones de lo que es la polarización política. Y tú de lo que estás hablando, cuando la gente tiene desacuerdos en temas sustantivos, Ujú. ¿no? Es decir, yo quiero que los impuestos sean altos y tú quieres que sean bajos. Y cuando eso ocurre entre gente de izquierdas y de derechas, ¿no? Es decir, que normalmente sabes que la gente de izquierdas están a favor de los impuestos, en fico, ¿eh? Impuestos altos y que los gays se puedan casar, y al revés, ¿no? La gente de derechas piensan que los impuestos tienen que ser bajos y que los gays, la familia tradicional, aunque las dos cosas no tengan ninguna relación. Eso se llama polarización ideológica.
Es decir, hay gente que tiene una ideología muy de izquierdas y una ideología muy de derechas. Pero luego hay otra forma de polarización que no tiene que ver con la sustancia, sino con la relación que tú tienes con los partidos. Es decir, si a ti te caen bien o no. De hecho, tú puedes pensar que las opiniones de la gente están en buena medida mediadas por sus actitudes hacia los partidos. Es decir, los partidos toman posiciones sobre cosas y la gente adopta las posiciones de los partidos. Eso tiene mucho sentido, si lo piensas. Porque tener opiniones sobre muchas cosas de fondo es algo muy costoso. Yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo que siempre pongo es el cambio climático. Yo sobre el cambio climático no sé absolutamente nada. Sé cosas que he leído, escritas por gente de la que más o menos me fío y tengo una opinión muy favorable a combatir el cambio climático, pero no es una opinión, reconozco que no es una opinión informada de forma primaria, ¿no? Entonces, bueno, igual sobre economía sí, porque al fin y al cabo es mi trabajo, pues tengo opiniones más o menos originales, pero la gente normal organiza su vida de otra forma. No es gente extremadamente online que se pasa el día contrastando noticias, etcétera. Y una forma natural de participar en el sistema político para esa gente es creerse más o menos lo que dicen los 4 o 5 medios en los que confía y si le cae bien un líder político o le cae mal. Y eso es lo que se llama el partidismo. O incluso votar por contraposición. Exacto. ¿No? No te voto a ti por ti, sino... Exacto. No porque confíes en uno, sino porque el otro te cae mal, ¿no? Y eso es un poco como, en mi opinión, o sea, esto hay un debate, si quieres, de ciencia política muy, muy fuerte, pues gente que piensa que es la ideología lo que guía a la gente, y gente que piensa que es la gente de la escuela de Michigan, que es el partidismo. Yo soy un creyente en el partidismo, no que me parezca bien, solamente digo que es lo que siempre funciona. Claro, ahora volvemos al tema de la polarización. Como una vez que tenemos pensado que la existencia de los partidos es lo que estructura las opiniones de la gente y no al revés, no que no son las opiniones las que generan partidos, sino al revés. ¿Cómo afecta esto que en España hoy haya más partidos que hace 40 años? ¿No? Claro, ahora hay más partidos y mucho más, y algunos se odian mucho más entre sí, ¿no? Es decir, por supuesto, si tú te fijas en el tamaño de los bloques, del tamaño de la izquierda y de la derecha en las encuestas, o de cómo votarían, siguen siendo muy parecidos a cómo eran en el pasado, ¿no? Hay más o menos el tamaño, varía de una elección a otra, sabes que la gente cuando decide abstenerse, pues bueno, parece que tal, pero es muy raro, o sea, más o menos los bloques siguen siendo lo mismo. Lo que es distinto es la fragmentación de cada uno de esos bloques. Y eso pues tiene consecuencias, pues por ejemplo, sobre la confianza, ¿no? Es decir, en cada uno de esos bloques la gente le tiene mucha más manía a los otros. En 2016, por ejemplo, 2015, 2015 tú piensas que el PP pierde las elecciones. Y durante una temporada parecía que el PSOE iba a formar gobierno. ¿Y por qué no formaron gobierno? Porque los dos socios potenciales, que eran Ciudadanos y Podemos, pues se odiaban entre sí. O sea, los de Podemos decían que los de Ciudadanos eran unos pijos, etcétera, etcétera, y los de Podemos, los de Ciudadanos decían que Podemos era un partido populista, etcétera, etcétera. Y esa animadversión entre la gente de centro derecha y la gente de extrema izquierda, o la gente de extrema izquierda y la gente de derechas, etcétera, etcétera, eso tiene consecuencias también sobre la gobernabilidad del país, ¿no? Tú piensas que en España hemos estado un montón de años sin aprobar presupuestos. Me acuerdo cuando teníamos la broma con mis amigos de que la reina Leonor iba a celebrar el aniversario de los presupuestos de Montoro. Que, claro, prorrogaban los presupuestos de Montoro indefinidamente, parecía que nunca se iban a aprobar. Pues eso, claro, tiene efectos sobre la gobernabilidad, sobre las políticas que se pueden implementar y eventualmente eso tiene efectos económicos, claro. Absolutamente. O sea que ese descontento y esa polarización genera una fragmentación de cada parte y eso dificulta. No, la fragmentación es, en mi opinión, el resultado del cambio político que tú tienes alrededor de 2008, ¿no? Es decir, de la Vale. pérdida de confianza. La gente pierde, si quieres, confianza en el representante de cada bloque, ¿no? Antes tú tenías un partido por bloque. Tenías un partido que representaba el nacionalismo catalán, ahora tienes dos.
tenías un partido que representaba a la derecha, ahora tienes dos. Tenías otro partido que representaba a la izquierda, bueno, un partido y medio, ahora tienes claramente dos, ¿no? Claro. Y eso, la fragmentación interna de los bloques, interactúa con que el pacto entre los bloques es mucho más difícil, porque tú siempre vas a tener un socio dentro del bloque que va a vetar el acuerdo con los otros bloques. Es decir, esta polarización afecta directamente a la economía y a la situación que tenemos a día de hoy y que podemos Bueno, prever en el futuro. a la economía esto es más difícil de decir, ¿no? Es decir, que no se aprueben presupuestos Sí. es un problema con un impacto económico importante. Un poco diría yo que es algo tangible, Vale. pero, pero sí es verdad que, bueno, cuando la gente lo ha mirado así en perspectiva comparada, pues hombre, efectivamente, ¿no? Que tú no puedas, yo qué sé, tú piensas, por ejemplo, en la situación que había donde el gobierno no tenía mayorías suficientes durante el confinamiento para aprobar las extensiones del confinamiento, ¿no? Y hubo un momento en el que como la gente estaba enfadada, pues parece que no tenían suficiente y no me acuerdo bien, no se llegaron a. Eso es un impacto tangible, claro, no es un impacto que te reste medio punto de PIB, ¿no? Pero sí que es algo que hipotéticamente tiene impacto sobre las políticas públicas, claro. De acuerdo, Luis. Y ahora, en un último bloque, ¿te gustaría hablar, por ejemplo, de la situación que estamos teniendo actualmente con respecto a la baja natalidad, cómo se puede sostener el sistema actual y si a nivel de política, economía política, se puede hacer algo un poco para... ¿Te refieres a las pensiones? Sí, también puede hacer. Vale, vamos a pensar en el tema del envejecimiento. Lo de la natalidad es una cosa que yo creo que no tiene solución, Vale, ¿vale? Porque, o sea, en España, o sea, primero es un fenómeno global. vale. Hay por ahí unos tweets de Jesús Fernández Villaverde, que os invito a todos a que veáis su Twitter, donde muestra, pues, que es algo que está ocurriendo incluso en Nigeria, probablemente, ¿no? ¿Por qué está ocurriendo? No lo sabemos, pero probablemente, pues eso, al menos mi interpretación, tiene que ver, pues, con que hoy día, pues, los hijos ya no son la única fuente de satisfacción para las familias y en particular para las mujeres, ¿no? Es decir, obviamente cuando las mujeres eran más de casa, pues obviamente ellos toda su vida giraba alrededor de esto y ahora que las mujeres están, digamos, empoderadas y tienen y tienen opciones de elegir, pues hay muchas alternativas como vía de autosatisfacción. Luego está también el hecho que mi coautora Libertad González tiene un artículo sobre esto, de que los hombres no hemos evolucionado a la misma rapidez con la que han evolucionado las mujeres para hacernos corresponsables en el cuidado de los hijos, ¿no? Y entonces, pues no está claro. Pero todo esto yo creo que son variaciones en el margen. Es decir, el fenómeno del cambio en la fecundidad es un fenómeno global y muy profundo y que probablemente no tiene solución. O sea, eso que se dice, porque a veces se ha escuchado que hay baja natalidad porque tú tienes menos ahorro, menos poder adquisitivo, acceso a la vivienda mucho más tardío, menos estabilidad laboral y que esto no son unos ingredientes que te faciliten tener un hijo, una hija y formar una familia. Eso es verdad, sí. Eso sí. O sea, eso es la consecuencia. Naturalmente, lo que discutíamos antes, ¿no? De que la gente va por detrás en su ciclo vital. Claro. Pero también hay un elemento de cambio en las preferencias. Las preferencias, además, o sea, es cierto que son endógenas, Ujú. ¿vale? Es decir, tú puedes pensar, mira, si en 2008 una persona que iba a formar una familia no se hubiera quedado en paro, pues igual no habría vivido solo durante 7 años hasta que encontró una persona, habría tenido hijos antes. O sea, esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Las preferencias de la gente dependen un poco de la situación en la que esté. Pero el cambio en el número de hijos es algo que está ocurriendo a nivel global, está ocurriendo en Colombia. Este es un país completamente distinto a España, está ocurriendo en países, en todo el mundo. Entonces no, o sea, hay que distinguir entre que algo tenga efecto, Ujú. y es verdad que el tema de la precariedad, etcétera, etcétera, tiene efecto sobre la natalidad, y otra cosa es que ese factor pueda explicar la magnitud del cambio que tú observas. Entonces, efectivamente, la precariedad de la gente joven tiene un impacto sobre la natalidad, pero no explica todo el cambio que tú estás viendo en el número de hijos que tiene la gente. Es un fenómeno difícil de explicar, multifactorial y que realmente es generalizado y global, incluso. Para acabar el podcast, para acabar el día de hoy, una última... Podríamos tener con algo positivo, ¿no crees? Acabemos con algo positivo.
Y intentemos hacer un ejercicio de pensamiento, porque comentábamos sobre el tema de la polarización política, del Ujú. sentimiento tan desagradable que hay de conflicto y de tachar al opuesto. Y no abrazar al tuyo, sino tachar al opuesto. Siempre un poco en esa parte. Ahí, dentro de tu estudio que hiciste sobre ese ámbito, hay casos donde esto se haya solucionado, se haya revertido, se haya vuelto hacia una situación un poco más... Sí, hay un ejemplo muy claro que es Alemania. Va. En Alemania, en el año no me acuerdo muy bien, cuando hubo un empate técnico entre los socialdemócratas y los conservadores, ellos iniciaron una etapa de colaboración. Entonces, si quieres, en Alemania pasaron de tener cambios donde gobernaba la izquierda o la derecha a cambios donde gobernaba la izquierda y la derecha. Entonces, eso en las Eso sería como encuestas, si PP y PSOE pactaran. exacto. De acuerdo. O sea, lo que ocurrió allí fue, los dos perdieron la mayoría y hay más partidos. Están también los verdes, están los liberales, y luego han aparecido otros. Claro, la pregunta de esta historia, y vamos a terminar con un lado positivo, pero no lo veo muy plausible, es hoy día esa coalición bipartidista ha ido erosionándose un montón. Y tienes como segundo partido Alternativa por Alemania, que es un partido de extrema derecha en un país donde tienen una relación singular con la extrema derecha, ¿no? Entonces, claro, podemos decir que el pacto que adoptaron, el SPD con la CDU es una historia de éxito. No está claro. Temporalmente. ¿Eh? Temporalmente sí. Es decir, en general yo soy muy escéptico. Quiero decir, hace unos años estaba muy de moda esta idea de que los partidos grandes tenían que aliarse para marginar del poder a la extrema derecha, ¿no? Y eso es lo que ocurre en Francia. En Francia, bueno, pero ¿qué es lo que ha ocurrido en Francia? Pues que los partidos grandes han desaparecido. O sea, el Partido Socialista y el Partido Golista, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, la última reencarnación del Partido Golista en Francia, pues a base de pactar los dos juntos se los llevó por delante el descontento, ¿no? Y en Alemania, pues bueno, no sabría decirte si no hubieran pactado el SPD y la CDU no habría aparecido alternativa por Alemania, eso es difícil de saber, pero yo creo que es un remedio que tiene algo de temporal, porque la aparición de partidos de extrema derecha es algo que tiene, yo creo, raíces como mucho más, profundas, que en las que es difícil saber cuáles son, pero como es algo que ocurre en todas partes, independientemente de lo que hayan hecho los partidos en el poder, pues yo tiendo a pensar que es algo que donde no hay casos de éxito muy claros. Perfecto. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Podéis encontrar a Luis en Twitter principalmente. Si queréis, di a cámara tu libro, también no te puedes encontrarte y damos por finalizado el programa de hoy. Bueno, mi Twitter es lm-virola, me parece que es. Y bueno, también tengo una cuenta de Blue Sky que se llama también lm.virola. Y bueno, aparte de eso, yo ahora acabo de recobrar mi libertad de expresión porque hasta hace poco por razones de trabajo bueno, no podía, de imagen del sitio donde trabajaba, no podía hacer este tipo de cosas. Así que bueno, si me queréis volver a llamar para que os cuente algo parecido, pues yo estaré encantado. Encantado, Luis. Muchísimas gracias por venir. Muy bien.